Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. Alejandra, estamos hoy acompañando al Cauca y al Valle del Cauca, dos departamentos que en los últimos 2 días han sido blanco del terrorismo. Por eso estamos en vivo desde Popayán, desde Cali, desde Palmira. Sí, señora, el ataque más grave de esta escalada, hay que decirlo, ocurrió en el Cauca y ya dejaba 20 víctimas fatales y 38 heridos. Las fotos que les vamos a mostrar a continuación, ustedes van a ver y corresponden a 6 de esas víctimas fatales de este hecho horroroso, a quienes hoy rendimos, por supuesto, un sentido homenaje. Y vamos a iniciar este recorrido de reportes con Fernando Rojas en Popayán, justamente para conocer la situación de los heridos y las medidas tomadas hasta el momento para enfrentar entre las peores escaladas de violencia por la que atraviesa el suroccidente del país. Fernando. Alejandra, muy buenas tardes. Mire, pues precisamente para conocer cuál es el estado de los heridos hemos asistido aquí al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, en donde fueron remitidos 13 de los 38 heridos el día de ayer. De esos 13 que llegaron aquí a la ciudad de Popayán, al Hospital Universitario San José, 2 fallecieron en las últimas horas y entre los 11 restantes hay 3 niños que están en la unidad pediátrica. Precisamente conocimos hoy en la mañana las declaraciones del director científico y de algunos de los familiares de las personas que están esperando aquí a que precisamente su familia pueda salir en buenas condiciones después de este atentado terrorista que se presentó en la tarde de ayer, en donde 38 personas, incluidos 5 niños, resultaron heridos en medio de este atentado terrorista. 19 personas fallecieron en este atentado y una más falleció en el municipio de Padilla, al parecer un subversivo que quería activar un artefacto explosivo. Por eso se habla de 20 personas fallecidas en las últimas horas en los diferentes actos terroristas aquí en el departamento del Cauca. Hoy pues ha sido de mucho trabajo, una mañana en la que se ha recuperado la vía, en la que se han dado diferentes obras para rellenar ese gran cráter de casi 4 metros de profundidad que dejó el explosivo. Se han estado levantando los vehículos, pero quisiera que conociéramos precisamente cuál es el estado de salud, el reporte médico de algunos de los heridos que han traído aquí a la ciudad de Popayán. Son 3 días de luto decretados por el gobierno del Cauca tras los atentados de las últimas horas. El más grave en Cajibío, sobre la vía panamericana. Luto para acompañar a las familias de las víctimas. Una de ellas, Florinda Aranda, tía de Alonso Aranda, quien alcanzó a ser trasladada a Popayán, pero falleció. Esto es muy difícil. Recibir una noticia de un familiar, pues no, nadie se espera pues la muerte de un familiar así, ¿no? A veces esperamos que llegara hasta viejos, pero usted sabe que hoy en día la guerra pues no le interesa nada. Entre las víctimas fatales también están José Ciro Puliche, Jair Bojorge, funcionario de la Corporación Ambiental del Cauca, Patricia Mosquera, lideresa social del municipio de Patía, así como Teodomira Salazar y Daniela Valencia. Sumando los actos terroristas de las últimas horas en Cauca, se conoce que son 46 las personas heridas, 8 de ellas en el ataque en el sector de Pan de Azúcar, vía Panamericana en Mercaderes, 38 más en el grave hecho del túnel Cajibío, de ellos 5 son menores de edad. Los heridos fueron remitidos a hospitales de Cali, Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán. 13 de los remitidos a Popayán llegaron al Hospital San José. De los cuales 3 ingresaron a cuidados intensivos y lastimosamente una de ellos falleció en horas de la madrugada. 3 pacientes los tenemos en pediatría, en la unidad de pediatría, y un paciente que no tenía pues gravedad, se le dio salida, y otra paciente nos falleció también en ese momento porque llegó pues ya en muy mal estado. En este momento tenemos 5 pacientes en el servicio de urgencias pues que están siendo valorados. De las 11 personas que aún se encuentran con vida en el San José,
3 son niños. La atención de la emergencia fue de tal magnitud que hoy los organismos de salud solicitan donación de sangre. Pues es necesario porque ustedes saben que en este tipo de traumas pues la gente pierde mucha sangre y que necesitamos reponérsela, pero tenemos que tener un stock suficiente en nuestro banco de sangre. Equipos forenses de Popayán, reforzados con personal enviado de Cali, avanzan en la identificación de todas las víctimas. Mire, como decíamos en la nota, la tragedia que hoy vive el departamento del Cauca, pues enluta a 20 hogares. Por eso el gobernador del Cauca pues ha decretado 3 días de luto aquí en nuestro departamento. Las familias pues están aquí en las afueras de los diferentes hospitales buscando noticias sobre sus familiares, buscando qué pasó y con esa esperanza de que puedan salir pronto y regresar a casa. Mientras tanto, en el municipio de Cajibío, precisamente donde sucedieron los hechos, pues las autoridades han estado haciendo esfuerzos grandísimos para poder recuperar la vía, una situación que se ha dado durante toda la mañana de hoy. Se han removido escombros, maquinaria amarilla, precisamente para lograr tener esa buena noticia de que ya hay vía entre Popayán y Cali. Vamos a ver precisamente qué es lo que han hecho las autoridades durante la mañana de hoy ahí en el municipio de Cajibío. Entre polvo, escombros y el sonido constante de la maquinaria, así amanece hoy la vía panamericana en el sector del túnel en Cajibío, Cauca. Desde muy temprano, operarios y uniformados trabajan a contrarreloj para remover los restos y la huella profunda que dejó la fuerte explosión registrada en esta carretera. Las imágenes muestran retroexcavadoras levantando tierra cuidadosamente, los vehículos que quedaron en pérdida total siendo removidos y decenas de conductores que observan con incertidumbre, mientras el ambiente sigue siendo de tensión, pero también de expectativa por recuperar la movilidad. Casi 18 horas pudimos entrar a hacer la remoción de los daños que se causaron sobre la infraestructura vial y sobre los vehículos que se vieron afectados el día de ayer. Fue precisamente en este punto donde este sábado se vivieron momentos de tensión. Hacia el mediodía, viajeros y transportadores permanecían en la vía por presencia de integrantes de las disidencias de las FARC que impedían el paso. Minutos después se registró una fuerte explosión. Fabián Cárdenas, uno de los conductores afectados, narró cómo logró salvar su vida por cuestión de segundos. Que veníamos de Cali, había una retención de la guerrilla más adelante y nosotros estábamos acá esperando pues la retención. Afortunadamente yo me había bajado en ese momento del carro, iba caminando y cuando la explosión me tira más o menos 20 metros hasta el otro lado. Afortunadamente no me cayó nada encima, tengo solamente una laceración en la cabeza, pero no nada grave. Su carro, de color negro, quedó volcado por la onda expansiva y quedó en pérdida total. Pues desafortunadamente nos tocó. Esto no identifica a quién le va a tocar y desafortunadamente me tocó a mí. Y Dios me da una oportunidad de seguir vivo, hermano. Como él, varias personas vivieron momentos de angustia en esta vía que se convirtió en el reflejo de la ola de violencia por la que atraviesa el departamento del Cauca. Dios mío, si pueden ayudar. Mire, Dios mío, mire esto. Desde el aire quedó registrado el cráter de aproximadamente 200 metros cúbicos y 4 metros de profundidad que dejó el atentado, donde varios vehículos quedaron bajo los escombros en medio de la tierra de la montaña que colapsó por el fuerte estruendo. Muchos tenían como destino la ciudad de Popayán. Él es el conductor de la chiva. Y a la casualidad, pues usted sabe que es un día hoy de mercado. Y la mayoría de gente se desplaza de allá de las veredas, mayoría de gente de las veredas hace su mercado acá y mira con lo que viene a suceder hoy aquí. Tras la fuerte detonación, quienes sobrevivieron buscaron refugio, otros intentaban auxiliar a los heridos en medio del ruido y la confusión. Incluso familiares de algunas personas llegaron para buscar a sus seres queridos en medio de la incertidumbre que fue total. Sinceramente le da tristeza en un caso de esto, da tristeza uno para suceder un caso de esto, venir a hacer unas cosas de esto. Porque sinceramente los que llevan del bulto como dice el dicho, el campesino, hermano, porque no es más. ¿De dónde venían ellos? De una vereda de Piendamó que llama Los Pinos. ¿Cómo se enteró usted? Me enteré porque me llamaron de aquí, uno de los compañeros que lo conocían a él, llamaron allá a la finca. El yerno, cuando yo llegué, el yerno no sé dónde, lo han echado para el hospital, pero no sé dónde estará. Pues la hija se ha ido a buscarlo. Pues aquí ya llegué, pues ya esperar a ver lo que Dios quiera.
Hoy el panorama, aunque parece distinto, permanece bajo la zozobra. Las obras de recuperación en la vía avanzan. Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras realizan verificaciones de seguridad para evitar nuevos hechos violentos y garantizar el paso seguro de los viajeros. Mire, y precisamente sobre esta nota que acabamos de ver podemos dar una noticia que en medio de toda esa tragedia aquí en el departamento del Cauca se convierte en una muy buena noticia. Y es que aproximadamente hace unos 40 minutos ya fue abierta la vía panamericana, ya fue habilitada en sus 2 carriles. Gracias a los esfuerzos que hizo el consorcio Cauca, las autoridades, la policía, el ejército, que lograron levantar ya todos los vehículos, como lo veíamos en la nota, es un trabajo que se hizo durante toda la mañana. Y también ya fue rellenado ese hueco, ese cráter que dejó la explosión de aproximadamente 4 metros de profundidad. Esa es la noticia. Entonces, a esta hora ya está habilitada la vía panamericana en el sector del túnel entre Popayán y Cali. Importante información que actualizamos hasta ahora para las personas que se movilizan por la zona. Fernando, gracias. Y es que en medio de la atención por esos atentados recientes en el Cauca, también le antecede a esas acciones adelantadas en la zona hoy el arribo al departamento del ministro de Defensa con toda la cúpula militar y de policía para definir acciones. Recordemos que se adelantó anoche un consejo extraordinario de seguridad en el que se anunciaron medidas. Estamos sobrevolando el sitio del atentado terrorista. Desde el aire comenzó el monitoreo del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a las zonas donde se registraron estos atentados en el Cauca. La prioridad siempre será proteger la vida. Junto a la cúpula militar y el comandante de la policía, el general William Rincón, evaluaron lo ocurrido. El despliegue operacional se concentró en los puntos más críticos, especialmente en la vía panamericana y en los corredores rurales donde se registraron estos ataques. Estas imágenes evidenciaron las consecuencias. Ya la fuerza pública se encuentra actuando. Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades señalaron que los atentados serían en respuesta a la ofensiva que actualmente hay contra estos grupos criminales. Obedece a la debilidad y a la cobardía de quienes están sintiéndose acorralados por las operaciones que estamos haciendo fuertemente en el norte del Cauca y límites con el Valle del Cauca. Entre las medidas definidas está el mayor despliegue de uniformados en zonas urbanas y rurales, así como en los corredores viales. También se anunció el aumento de capacidades operativas y tecnológicas, junto con la reiteración de las recompensas para dar con los responsables. Llegarán también dos pelotones blindados más, con capacidades también tecnológicas para poder hacer una alerta temprana. Se fortalece, se vigoriza la burbuja de inteligencia e iremos detrás del principal cabecilla, alias Marlon. El abordaje también incluye el trabajo con las comunidades para obtener información que permita anticipar nuevos hechos. Es un llamado que le hacemos a todos los caucanos y caucanas. Unámonos, identifiquémonos quién es el enemigo que le está causando y derramando sangre a este departamento. Es necesario más pie de fuerza y el señor ministro así lo dispuso en esta reunión de seguridad. Es un pueblo resiliente que sabrá levantarse y de esa manera vencer el dolor, el miedo, la zozobra para desescalar el conflicto en nuestro departamento del Cauca. A esto se suman capacidades antidrones, mayor articulación con la gobernación y un plan de inversión en seguridad que superaría los 800.000 millones de pesos, con la meta de fortalecer las operaciones y reducir estos hechos de violencia en el Cauca. 12 del mediodía, 45 minutos. Seguimos del lado de la gente aquí en el Valle del Cauca y en el Cauca, luego de esta escalada terrorista que ha vivido esta región del país en los últimos 2 días. Precisamente nos encontramos en el batallón de ingenieros Agustín Codazzi, en donde hace algunos instantes llegó la Fiscalía General de la Nación a acordonar esta zona luego de que, recordemos, el pasado viernes en la noche esta zona fuese blanco de un atentado. Un carro cargado con explosivos aquí detonó en 3 ocasiones, causando por supuesto zozobra y pánico en la región. La Fiscalía
Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar que abre investigación para identificar y lograr la judicialización de los presuntos responsables de esta escalada terrorista que, según el ente investigador, ha generado 22 actos violentos con 20 personas fallecidas. Es la información de último minuto que se genera por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero ya como lo veíamos más temprano, en las últimas horas se generó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el Cauca, en donde hizo presencia el ministro de Defensa, en donde a la salida anunció que ya se tiene identificado al presunto responsable del atentado en Cajibío, Cauca, y también anunció una millonaria recompensa por 3 cabecillas de esta estructura criminal. Paula Belalcázar, ¿de quiénes se trata y qué tanto daño le han hecho al noroccidente del país? Adelante. Sí, señora Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros, como usted lo decía, seguimos en este cubrimiento especial aquí en el suroccidente del país, acompañando la tristeza y el dolor de todas las personas que han tenido que sufrir esta ola de atentados. Como usted bien lo narraba, en un Consejo de Seguridad llevado a cabo por el ministro de la Defensa en las últimas horas, junto con la cúpula militar, dicen que ya identificaron al presunto responsable de este atentado en Cajibío, Cauca, y se trataría de alias Jairo Ramírez, que estaría relacionado precisamente con esta estructura, la Jaime Martínez, perteneciente al Frente Jacobo Arenas, al mando además de alias Marlon, por quien las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos de recompensa por información sobre su paradero. Pero alias Marlon y alias Jairo no son los únicos cabecillas que son buscados por las autoridades, sino también tenemos a alias Farley, que delinque en el cañón del Micay y por quien la recompensa es de hasta 1.000 millones de pesos, y también tenemos a alias David o alias Mi Pez, por quien las autoridades ofrecen también hasta 1.000 millones de pesos de recompensa. Recordemos que este criminal opera principalmente en el norte del Cauca. Nosotros hicimos un informe no solamente contando quiénes son estos criminales, estos terroristas que han atemorizado a esta zona del país, sino también los atentados que han realizado precisamente en el suroccidente. Estos son los 4 criminales más buscados en el Valle y el Cauca. Ellos son los señalados por las autoridades como los responsables de los más recientes atentados. Estos 4 delincuentes hacen parte de la subestructura Jaime Martínez, un grupo de las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco, el máximo jefe de las disidencias de las FARC. De acuerdo con el ministro de la Defensa, alias Jairo Ramírez, sería el responsable del atentado terrorista en el sector del túnel en Cajibío, Cauca. Este temido criminal es el actual cabecilla del Frente Jaime Martínez. Es el encargado del control de las rutas del narcotráfico en el Pacífico, especialmente en los municipios como Suárez, Buenos Aires y López de Micay. Bajo las órdenes de alias Marlon, los recientes atentados registrados en el Valle del Cauca han sido ejecutados por estos criminales. Ellos han sido los cerebros del terrorismo en el Valle y en el Cauca. En agosto de 2025 planearon y ejecutaron el atentado a la base aérea Marco Fidel Suárez, en donde más de 50 personas resultaron heridas y otras 7 fallecieron. Sembrando el temor en estos departamentos, se han arraigado en las entrañas de este territorio, con motos y carros bomba, campos minados y ataques. Los atentados en Jamundí a las estaciones de policía, los ataques con drones a los uniformados y los hostigamientos han hecho parte de un panorama de violencia perpetrado por estos delincuentes. Alias Marlon es considerado como el principal cabecilla del bloque Jacobo Arenas, un grupo que con estos hechos se ha convertido en el más violento de esta zona del país. Otro frente dentro de este bloque es el Dagoberto Ramos, bajo el mando de Alex Bitongo, alias David o Mi Pez. Este delincuente se ha focalizado en las zonas limítrofes entre el Cauca y el Huila, en donde ha planeado y ejecutado ataques contra la población civil y la fuerza pública. Alias Mi Pez está señalado de homicidio, extorsión y reclutamiento de menores. Este hombre sería el responsable de haber ordenado la activación de una motobomba frente a la estación de policía de Suárez el 16 de junio de 2025 como retaliación por la muerte de alias Cholinga.
Alias Farley es el actual cabecilla de la compañía Jason Cardona de la estructura Carlos Patiño, disidencias de las FARC, un grupo que delinque en el corregimiento de El Plateado en el Cauca. Todos estos terroristas están siendo buscados por las autoridades a través de ofensivas militares y millonarias recompensas ofrecidas desde el Ministerio de Defensa por información que conduzca sobre su paradero. Veíamos hace un momento quienes tienen bajo el miedo a todo el suroccidente y les vamos a mostrar un ejemplo de eso. Nosotros estamos en el sector de galerías en Cali, un sector que es muy concurrido para el comercio, donde la gente normalmente los fines de semana viene aquí a comprar lo del almuerzo e incluso almorzar en muchos de estos comercios que ustedes pueden ver. Muchos además están cerrados y la gente nos está diciendo que tienen mucho miedo de salir a las calles y que prefieren quedarse en su casa. Uno de esos puntos ha sido el de los comerciantes, porque sus comercios han estado muy solos. Estamos acá con don Jonathan. Don Jonathan, bienvenido a Noticias Caracol. Cuénteme por favor un poquito de esto que ustedes están viviendo. Me decía hace un momento que están solos, no hay comercio y que pues eso los afecta a ustedes. Sí, por lo menos en el transcurso de la semana estuvo un poquito suave y el fin de semana, el día viernes, se puso un poquito, o sea, poca influencia de clientes, pero ya el sábado y el domingo mejoró un poco más. Esperemos que por lo menos esta semana sea un poquito mejor, porque a nosotros nos da como temor, pues, claro, por la idea de la estabilidad laboral. Pero bueno, esperemos que mejore un poquito más y tenemos fe en Dios que sea así. Que todo mejore, así es, don Jonathan. Pues muchas gracias por este testimonio. Nosotros estuvimos recorriendo algunos lugares emblemáticos aquí de Cali, en donde prácticamente las plazas están solas, las calles están solas y la gente solo pide tener mayores garantías de seguridad para poder salir y hacer su vida en paz. Veamos. Hoy el sentir de la gente en Cali no es el de siempre. La alegría que caracteriza a la sucursal del Cielo se ha empañado por los recientes hechos de violencia. Salir a la calle a dar una vuelta en familia, como normalmente se hace un fin de semana, ir a la ciclovía o simplemente alistarse para salir a trabajar, les quitó la tranquilidad. Y estamos bastante preocupados, ya que pues como una incertidumbre en el momento que uno sale con su familia, porque pues estos atentados terroristas son inesperados, son inoportunos, entonces eso ha causado que pues uno tenga ese desespero o esa preocupación, ya que pues hay mucha gente inocente que se ha ido involucrada en los resultados de estos atentados. Y no solo a los caleños, esta ciudad ha sido el centro del comercio, de las citas médicas, del turismo para diferentes personas del suroccidente del país, pero venir o irse a lugares cercanos se convirtió en un riesgo. Por vía terrestre no se puede, ya nosotros tenemos que hacer un sacrificio sobrehumano para poder venir a alguna cita médica, alguna cita de especialidades acá al valle. Imagínense, el costo de vida se encarece tremendamente. Ojalá se arregle esta situación. Lo único que pide la gente es poder sentirse tranquila, poder vivir su cotidianidad en calma y, como muchos dicen, sin pensar que luego de salir de casa quizá no vuelvan. Nos da mucho miedo. Yo, por ejemplo, salgo a trabajar y me da mucha zozobra el hecho de no saber si voy a volver a mi casa o no sé si voy a volver a ver a mis familiares. Entonces, me parece muy triste la situación que está atravesando el país, honestamente. Para la mayoría de las personas, el miedo se volvió parte de su vida y muchos crecieron viviendo ese miedo. Siempre nos quieren con miedo y también siento que nos hemos acostumbrado a que la violencia siempre iba con nosotros, a que haya muerto, a que hayan robos, bombas, atentados. El problema es que esto siempre pasaba en el casco rural. Ahorita cuando está pasando en el casco urbano es como que sentimos la guerra más de cerca y ni allá ni acá deberíamos de sentirla. Simplemente creo que todos queremos vivir en paz. Toda la gente le pide a las autoridades que les brinden más garantías para sentirse en calma y poder construir su vida, su familia y sentirse orgullosos de su región. Infortunadamente, los nuevos ataques y los nuevos hechos de violencia se siguen registrando, esta vez en Timba. Este es un corregimiento que está en un área limítrofe entre los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, en donde una disidente, alias Mónica, una de las cabecillas de esta subestructura, Jaime Martínez, reunió en las últimas horas, ayer en la tarde, a toda la comunidad, diciéndole que habían instalado unos artefactos explosivos en una escuela y que además no podrían abrir ni siquiera
a los comercios para poder trabajar durante esta semana. El ejército, la policía ya está al tanto de esta situación, diciendo que están intentando llegar a esta zona porque claramente los caminos están minados y hay mucho peligro para que las autoridades y las comunidades puedan transitar por este lugar. Sí, señora Paula, esto es lo que sucede allí en Cali, pero en Palmira seguimos del lado de la gente porque aquí todavía se siente la zozobra y el miedo luego de lo ocurrido el pasado viernes con ese carro cargado con explosivos, ese bus cargado con explosivos. Justamente conocimos nuevos videos de ese ataque, de ese atentado terrorista y por supuesto escuchamos la versión de las personas y de los emprendedores. Esto fue lo que nos dijeron. Estas son las imágenes del horror que se vivió el pasado viernes 24 de abril en Palmira, Valle del Cauca, por cuenta del terrorismo. Este bus cargado con explosivos da cuenta de la magnitud del atentado que rompió la rutina de quienes viven en las inmediaciones del batallón de ingenieros Agustín Codazzi. Un vehículo adecuado con artefactos explosivos lanza aproximadamente 3 cilindros, los cuales hacen detonación en diferentes puntos. El vehículo de placas terminadas en 327 quedó hecho trizas. Aunque el ataque no dejó víctimas fatales, sí generó daños materiales y una nueva alerta sobre el deterioro de la seguridad en la región. Desde otra perspectiva, la de los civiles, el daño se vio así. De acuerdo con imágenes conocidas por este noticiero, Juan Rodríguez es un emprendedor de Palmira que desde hace 3 años decidió apostarle al mundo de las hamburguesas. Vio en primera fila lo que sucedió con este ataque. Estaban haciendo las personas la fila, estaban algunos esperando pedidos, pero hubo un momento en el que sonó un estruendo y pues realmente todo el mundo se quedó esperando a ver qué es lo que había pasado. Pensamos que era un transformador, pero en ese momento yo salí acá afuera al restaurante y vimos el segundo estruendo y fue como una bomba dentro del batallón. Yo dije, ¿será que estarán bombardeando el batallón? Pensé yo. Sonó tan duro que realmente todo el mundo salió corriendo, tiró las sillas, niños atropellados, gente atropellada, se llevaron los barriles por delante, las sillas, comida quedó tirada, pisada. Y bueno, en esa parte hubo una afectación bastante en el punto, en el restaurante, como tema comercial. Para un joven como Juan, emprender en estas condiciones se vuelve cada vez más difícil. De 1000 hamburguesas que se puede vender un fin de semana, ayer tras el ataque solo vendió 500. Tienen el temor de venir, de cierto modo, uno dice, bueno, es que tengo mi negocio cerca al batallón, hay más seguridad, pero hace unos años atrás se ha vuelto un poquito más difícil, digámoslo así, porque pues el año pasado también ocurrió lo de la volqueta que iba a explotar, una volqueta bomba prácticamente, la gente cogió el temor de ir porque pues por temas de seguridad. Doña Tulia vive hace más de 40 años en Palmira y vivió así lo ocurrido en cercanías al batallón. No, 1, 2, 3 explosiones a las 9 de la noche, horribles, eso cimbró la casa. Es una situación bien complicada porque le deja a uno una inestabilidad muy grande. Tiene mucha inseguridad de salir a la calle, porque no es fácil que a usted no sabe en qué momento va a haber otra situación como esa. Don Carlos, por su parte, es militar en retiro y sabe los embates de la guerra. A pesar de ello, se entristece al saber lo que ocurre con su región. También normal, pero para la gente que no sabe esa situación es muy cruel, es muy difícil, mamita, ¿sí me entendés? ¿Su mayor perteneció a las fuerzas militares? 22 años militar. ¿En dónde estuvo usted? Eso en el Putumayo, Caquetá, Cauca, no, muchas partes, Leticia, Amazonas, muchas partes. Y es que horas antes de este atentado, otro ataque tuvo lugar en el batallón Pichincha en Cali. Para las autoridades, la simultaneidad de los ataques no es casualidad. Entre tanto, su gente sigue pujándose, levantándose cada día para trabajar y sacar su región adelante. Y en esta escalada terrorista en el Cauca y el Valle del Cauca hay que recordar la siguiente cifra, y es que las autoridades hablan de cerca de 26 acciones terroristas en los que se priorizaron para atención 11 ataques que comenzaron el pasado viernes. Les tenemos el recuento entonces. El primero ocurrió en Cali, frente al cantón militar Pichincha, en el sur de la ciudad. Allí estalló un vehículo escolar con cilindros de gas, 3 de los cuales cayeron al interior de la unidad militar. El ataque dejó 2 personas heridas y generó pánico en la zona. Horas después, en Palmira, Valle del Cauca, otro carro bomba explotó contra el batallón Agustín Codazzi, como lo veíamos, causando daños en la infraestructura y poniendo en riesgo a la comunidad. Vamos con el tercer atentado. En la madrugada de este sábado ocurrió en Jamundí, corregimiento de Potrerito. La subestación de policía fue atacada con ráfagas de fusil y granadas.
La violencia, de otro lado, también golpeó la vía panamericana entre Cauca y Nariño, donde un ataque con explosivos dejó varios indígenas heridos. También destacamos este quinto atentado. Una hora después, en el Tambo, Cauca, se registró un ataque con al menos 12 explosivos lanzados con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil, dejándolo fuera de operación de manera temporal. En Popayán, un dron con explosivos fue detectado sobrevolando un batallón y fue neutralizado antes de que detonara. Y en la vía entre Miranda y Corinto, hombres armados interceptaron vehículos, obligaron a los conductores a descender y quemaron varios camiones bloqueando el paso. En otra acción, tropas del ejército lograron ubicar y neutralizar un cilindro explosivo junto a una rampa de lanzamiento, evitando un posible atentado. Y otro hecho se registró en Guachené, con la explosión de un vehículo sin reporte de víctimas. Y en zona rural de Corinto, en la vereda El Barranco, fue frustrada otra acción terrorista atribuida a disidencias. Y el hecho más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, en el sector El Túnel, donde la explosión de un cilindro en un bus deja hasta ahora 20 personas fallecidas, o 19 mejor personas fallecidas y cerca de 36 heridas. Una secuencia de hechos violentos que en menos de 24 horas mantiene en máxima alerta el suroccidente del país. Pero ¿por qué las disidencias se ensañaron con esta zona del país? Les tenemos a continuación el análisis. Para algunos expertos, la oleada terrorista en el suroccidente se da como respuesta a ofensivas militares. Esta contraofensiva, a mi juicio, no es desesperada, sino que denota articulación, preparación, capacidad militar, capacidad operativa. Este suroccidente del país es un escenario donde el gobierno ha quemado su mayor capacidad política y militar en la intervención del norte del Cauca, particularmente en el cañón del Micay. Por supuesto, ha afectado a estas estructuras, pero también refleja de alguna manera el fracaso de la política de seguridad y el fracaso de la política de paz total. Las economías ilícitas, que es el verdadero motor de lo que está pasando acá, ¿cierto? Esto ya no es un tema ideológico, es un tema más económico y territorial. Entonces nos toca entender esas economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, o sea, no solamente los cultivos de coca, que son muy importantes en unas zonas claves alrededor de Cali. Tener las elecciones presidenciales a un mes, según los analistas, también influye. Por supuesto, está muy relacionado con la coyuntura electoral. Aquí estamos ante un chantaje político mediante el uso del terrorismo. El interés principal del Estado Mayor Central, de sus estructuras, de la Jaime Martínez y otras, es volver a la mesa de negociación, es que las comunidades le pidan al Estado volver a estas mesas de cese al fuego, que al final sirvieron ciertamente para disminuir la violencia, pero a un costo enorme, y ese costo es el que estamos viendo hoy. Pero también plantean acciones para enfrentar la crisis de seguridad. El gobierno de turno debe hacer presencia, ¿sí?, que se sienta la fuerza institucional en el territorio y buscar mesas de diálogo con los diferentes actores del conflicto armado. Dicen los expertos que si no se toman medidas urgentes, el escenario será más complejo. Las proyecciones, si no se hace algo contundente en el corto y mediano plazo, pueden ser muy difíciles en estas áreas y en otras áreas. Esta es una de las áreas de mayor uso de drones de manera intensiva para acciones ofensivas por parte del Estado Mayor Central. Es necesario, dicen los analistas, acompañar el envío de tropas a los territorios con presencia estatal permanente. 1:04 p.m. La concesionaria Nuevo Cauca acaba de anunciar la reapertura de la vía panamericana tras este atentado en Cajibío que ya deja 19 personas fallecidas y más de 38 personas heridas. Y es que a propósito de este tema y ante la crítica situación de orden público que se vive en este departamento, desde diversas empresas de transporte han cancelado la salida de buses. Es por eso que a esta hora nos conectamos con nuestra compañera Paula Restrepo. Paula, ¿cuántas personas han dejado de viajar por las carreteras del Cauca? Catalina, muy buenas tardes para usted y para la audiencia. Yo la saludo desde la terminal de transportes de Cali, donde son aproximadamente 2.500 personas que se han visto afectadas en su movilidad hacia el suroccidente del país por la vía panamericana por este atentado terrorista. Esto en aproximadamente 200 despachos. Un dato muy importante es que aquí en la terminal de transportes de Cali operan 11 empresas que prestan ese servicio. Cuando se hizo el anuncio del cierre de la vía panamericana, apenas una quedó prestando el servicio
servicio. Pero como usted lo dijo hace unos momentos, ya se oficializó la apertura de la vía panamericana, por lo que poco a poco van a ir prestando nuevamente el servicio estas empresas de transporte. Precisamente hablamos con algunos de los viajeros, pero también con la autoridad de la terminal, y esto nos dijeron. El pasaje hasta ahí donde fue la bomba, le cobraron 50.000 pesos, ahí tiene que bajarse, hacer un transbordo y pues esperar hasta cuánto les cobran, porque ahí como que una moto los lleva hasta cierta parte y luego tiene que coger otro transporte que lo lleva hasta Popayán. Entonces, y es el único transporte que está viajando con motoristas de acá. De aquí nos toca, creo que hasta donde fue el accidente, y bajar, caminar, llegar hasta Popayán y salir. Desde la terminal de transportes de Cali estamos informando que están suspendidos los despachos al eje vial sur del país. De las 11 empresas solamente están operando 3 empresas por vías alternas, las cuales serían un recorrido Cali, Piendamó, Silvia, Totoró, Popayán. Aproximadamente son como 5 horas en ese transcurso de trayecto, lo que normalmente se demoran aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Precisamente es el ambiente que se vive aquí en la terminal de transportes de Cali, como ustedes pueden observar, desde el lugar donde venden los tiquetes hacia el suroccidente del país por la vía panamericana. No hay muchas personas porque estaba suspendido el servicio. A esta hora son 2 las empresas que ya prestan nuevamente el servicio y se espera la apertura de las otras 9 en el transcurso de la tarde. Catalina. Sí, señora Paula, muchísimas gracias. Y a propósito del panorama allí en la vía panamericana, vamos de inmediato al departamento de Nariño, en donde también es complicada la situación del transporte. David Sánchez, usted tiene más detalles, adelante. Catalina y televidentes, quiero mostrarle el panorama de muchos de los vehículos de carga a esta hora de la tarde en la capital de Nariño. Mientras aquí tampoco hay despacho de vehículos hacia Cali, se calcula que más de 170 vehículos que debían viajar entre ayer en la tarde, noche y la madrugada de hoy, son alrededor de 170 y más de 3.000 pasajeros. Pues los vehículos de carga, que son los que abastecen al departamento de Nariño y también traen algunos productos, pues están parqueados, están esperando precisamente cuál será la orden de las autoridades, y muchos han manifestado el miedo y el temor de recorrer la vía panamericana. Dialogamos con algunos de los viajeros y esto nos comentaron. Nada todavía. ¿Cuánto lleva aquí en el terminal? Llegué por la mañana apenas. ¿A dónde se dirige? A Cali. ¿Y qué piensa usted ahora de tomar esa vía después de lo de ayer? Pues tocará, porque si no hay por dónde más irse uno. ¿Le preocupa todo eso que está pasando? Claro, preocupa a uno mucho eso, mano. ¿Qué tan seguido usted viaja a Cali, Pasto, Cali? No, siempre viajo de seguido casi. Hasta el momento se está manejando el cierre de la vía panamericana, restringiendo los despachos con destino Pasto-Cali, por salvaguardar la vida e integridad de los usuarios. Diariamente se despachan más o menos con este destino corredor Pasto-Cali 170 vehículos de las diferentes empresas y un número de pasajeros de 3.252 pasajeros aproximadamente. Si bien la vía panamericana acaba de ser reabierta, todavía no se registra el despacho de vehículos desde Pasto. Según las autoridades, se está esperando que los vehículos que estén en la vía logren retornar a sus destinos y de esa manera empezar a despachar los vehículos que se encuentran represados en la capital de Nariño. Sí, señor David, es la situación allí en el departamento de Nariño. Nosotros, por supuesto, seguimos aquí del lado de la gente, en el Valle del Cauca y en el Cauca. 2 departamentos, 2 regiones del sur occidente de nuestro país que se enfrentan en este momento al terrorismo, que a pesar de la zozobra y el miedo, ven con esperanza y se levantan todos los días pujantes a seguir luchando por su región. Recordemos, una recompensa de 5.000 millones de pesos ha anunciado el Ministerio de Defensa por alias Marlon, uno de los cabecillas que sería uno de los principales responsables de esta oleada violenta que azota esta región del país. Nosotros, por supuesto, tendremos más detalles en todas nuestras emisiones. Alejandra. Sí, Catalina, mientras tanto vamos a revisar cómo está el panorama también en otras zonas del país. Por otra parte, en Briceño, Antioquia, es también muy compleja la situación de orden público. 230 personas han sido desplazadas por las amenazas de las disidencias de alias Calarcá. La gobernación de Antioquia denuncia que este grupo armado ahora vigila a los soldados con drones para atacarlos. Erika Zapata nos tiene el reporte a esta hora, Erika.
Alejandra, muy buenas tardes. Es muy compleja la situación en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, por la presencia de grupos armados ilegales, pero sobre todo por las amenazas de las disidencias de alias Calarcá a los campesinos. Estamos hablando de 230 campesinos desplazados por este grupo armado al casco urbano. La gobernación de Antioquia está denunciando que al territorio desde hace un mes llegó alias Chalá desde el Cauca. Se hizo amigo de alias Primo Gay y es el que le está enseñando sobre el manejo de drones para afectar a los soldados, lanzando explosivos con los drones. Y en las últimas horas también ocurrió un hecho muy grave que las autoridades están investigando, y es que un menor de 13 años de edad que sufrió un accidente doméstico estaba siendo llevado a un centro asistencial del municipio de San Andrés de Cuerquia. Allí había un retén de las disidencias de alias Calarcá y fue baleado. Últimamente también nos están atacando la población civil con drones. Yo no entiendo por qué en el corregimiento de Las Auras, el lunes y el martes, han lanzado drones contra la población civil, afectaron una escuela del municipio. Hoy tenemos aproximadamente 177 familias desplazadas en el casco urbano de Briceño a raíz de ese audio que el fin de semana rodó por redes diciendo que las personas debían abandonar varias veredas de ese municipio porque iban a iniciar ataques, dicho por ellos, bombardeos con drones y rampas explosivas, de tal manera que la situación del municipio es muy compleja. 5 consejos de seguridad se han realizado este año en el municipio de Briceño para solucionar la situación. Sin embargo, todo sigue empeorando. En noticias internacionales, Estados Unidos aún continúa conmocionado tras el tiroteo de ayer en plena cena de la Asociación de Reporteros de la Casa Blanca, en donde por primera vez asistía el presidente Donald Trump. Nuestro corresponsal en Washington, Juan Camilo Merlano, estuvo presente en la cena. Juan, buenas tardes y por favor cuéntenos qué detalles adicionales se saben hoy del tiroteo y cómo fueron esos momentos en el interior del salón de fiestas. Andrés, lo que ustedes ven a mi espalda es el Hotel Hilton aquí en Washington, sede de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que debía ser un escenario de solo fiesta, pero terminó convertido en una escena del crimen. Tras el tiroteo, ya hemos sabido más detalles del individuo y de sus motivaciones. Cole Thomas Allen, de 31 años, de California, quien escribió un manifiesto que ya vamos a dar detalles más adelante, diciendo que su objetivo en efecto era acabar con la vida de funcionarios de la administración Trump. Pero para miles de corresponsales que nos encontrábamos en el interior y miles de personas, francamente, fueron momentos de incertidumbre, de tensión y para muchos de pánico al escuchar los disparos, pero también al ver cómo los agentes del servicio secreto y la policía ingresaban de manera abrupta al recinto, al salón de fiestas, y sacaban uno a uno a los funcionarios del gabinete y por supuesto al presidente de los Estados Unidos. Veamos más detalles de lo que fueron esos momentos que vivimos en las últimas horas. Todo el mundo lo escuchó, pero casi nadie supo identificar inmediatamente que se trataban de disparos, tanto que el presidente Trump ni se inmutó. Fueron segundos después que la primera dama y los otros que estaban en el escenario principal se dieron cuenta que algo pasaba y se desató el caos. Al presidente y la primera dama los retiraron del salón de fiestas del Hotel Hilton, que fue rápidamente militarizado en medio del pánico de los asistentes, que guardaban refugio debajo de las mesas. La explicación fue esta: un piso arriba, en el filtro de control metálico, este individuo corría rápidamente y armado. Hubo intercambio de disparos y un oficial herido. Cole Thomas Allen, de 31 años, fue el responsable, ya capturado. Fue el epílogo de una noche que prometía algo totalmente distinto: la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que por primera vez asistía Donald Trump como presidente, acompañado por su gabinete y las principales figuras del gobierno, que uno a uno, como celebridades, posaban en la alfombra roja para las fotografías. El secretario de Estado Marco Rubio junto a su esposa, que es colombiana, también el secretario de Guerra Pete Hegseth y su esposa, entre otros. El escenario era el Hotel Hilton, en Washington, donde tradicionalmente se celebra esa cena. Se estableció un perímetro de seguridad, pero el acceso al hotel no era totalmente restringido, dado que huéspedes podían estar muy cerca al salón donde se realizaba la cena. La fiesta transcurría con plena normalidad.
Secretarios saludaban a periodistas y otras personalidades y la banda presidencial hacía su ingreso. Hasta que a las 8:36 de la noche, hora local, se escucharon los disparos y el servicio secreto junto a la policía ingresaron rápidamente. En este video se ve cómo retiran primero al vicepresidente J.D. Vance y luego al presidente Trump, quien se tropieza en un momento. El servicio secreto empieza a buscar uno a funcionarios del gabinete para evacuarlos. A las 8:37 grabamos este video de lo que se vivía en el interior del recinto. Acaban de evacuar a los funcionarios de la administración. No tenemos claridad de qué es lo que pasó. El servicio secreto sigue desplegado, hay mucho movimiento en el interior del auditorio. Aquí hay miles de personas. Estábamos aquí sentados y de un momento a otro escuchamos las detonaciones. Todo el mundo se tiró debajo de las mesas. Sacan a esta hora el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los asistentes, la gran mayoría periodistas, se escondían debajo de las mesas en medio del pánico e incertidumbre. Al final, la cena se suspendió y el presidente convocó una rueda de prensa en la Casa Blanca. Aún con su smoking y rodeado de su gabinete, felicitó la reacción de su seguridad y prometió reagendar la cena. En realidad, esto se basaba en la libertad de expresión y en nuestra Constitución. Pero lo que yo digo, y esto es muy importante, es que repetiremos la cena en los próximos 30 días. La haremos más grande, mejor e incluso más elegante. Hasta ahora las autoridades han señalado que la seguridad actuó de acuerdo a los protocolos, aunque el sujeto haya sido capaz de armar el arma en el mismo hotel y violar uno de los filtros. Las preguntas o dudas en torno a la seguridad han sido latentes. La administración descarta que hubiera habido fallas, por lo menos en la respuesta del servicio secreto y de la policía frente al tirador. Esta área donde nos encontramos, de hecho, estaba cercada, pero la movilidad no era compleja. Uno solamente, o eras uno de las personas que se estaba hospedando en el hotel, o simplemente mostrabas la boleta para la cena de corresponsales. No pedían en ningún momento chequeo de identificación ni ningún tipo de documento adicional. Ya cuando ingresaban al hotel, solamente pedían nuevamente chequeo de la invitación cuando bajabas 2 niveles para ingresar en el sitio, en el salón de fiestas donde se encontraba realizándose la cena de corresponsales. El tiroteo se presentó en un piso arriba del salón de fiestas, justo después de un puesto, de un filtro de control metálico que fue el que logró vulnerar o violar este individuo. En cualquier caso, han dicho que van a continuar las investigaciones para determinar si hubo responsabilidad adicional. Juan Camilo, afortunadamente fue solo el susto y usted y sus compañeros se encuentran bien. Y precisamente las autoridades ya identificaron al sospechoso de estos hechos, quien fue detenido poco después. Ahora deberá enfrentar 2 cargos. La policía inspeccionó la habitación del hotel donde se hospedó, así como su casa, mientras investigan sus motivaciones. Su nombre es Cobb Thomas Allen, de 31 años, ahora detenido, acusado de abrir fuego en la cena del presidente Trump con corresponsales de la Casa Blanca. La policía asegura que estaba armado con una pistola, una escopeta y varios cuchillos. El individuo cargó contra el puesto de control con un arma de fuego en la mano. Sabemos que corría en dirección al salón de baile en el que se encontraba el presidente, así como otros miembros del gabinete. El sospechoso se hospedaba en el Hotel Hilton de Washington, lugar de la cena con los periodistas. Las autoridades creen que viajó en tren desde Los Ángeles, pasando por Chicago, hasta llegar a la capital. La casa del sujeto residente en California amaneció así, acordonada y con agentes federales que registraron minuciosamente la propiedad. La fiscalía investiga las motivaciones y apunta a que actuó solo. Se han ejecutado varias órdenes de registro en lugares, también en dispositivos que fueron recuperados del sospechoso. Creemos, basándonos en un comienzo muy preliminar para comprender lo que sucedió, que estaba apuntando a miembros de la administración. El perfil en redes indica que es ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos. También da clases particulares a alumnos de secundaria. Él era simplemente un tipo bastante normal. Era un tipo inteligente. Él era un buen tipo, con los pies en la tierra. Según The New York Post, Allen envió un manifiesto a sus familiares 10 minutos antes de los hechos, con las reglas de los que serían sus próximos pasos.
Pido disculpas a todas las personas que fueron víctimas de abusos y o asesinatos antes de esto, a todos aquellos que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto y a todos los que aún puedan sufrir después, independientemente de mi éxito o fracaso. Cole Thomas Allen comparecerá este lunes ante el tribunal y enfrentará 2 cargos: agresión a un agente federal y uso de un arma de fuego durante un delito violento. Muy buenas tardes a todos los televidentes y yo los saludo desde aquí, desde Corferias, el stand de Caracol, en este 6º día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Una mañana muy soleada, pero ahora un poco nublado. Y ojo al dato, 2 eventos que van a ocurrir esta tarde. A las 4 p.m. en el auditorio principal de Corferias tendremos la actividad Vivir y Narrar el País. 40 años de entusiasmo. Y a las 5:30, Pilar Quintana junto con Adriana Martínez presentarán su última novela, Noche Negra. Y a propósito de esos títulos muy esperados y que el día de ayer, de hecho, tuvo una gran y concurrida firma de libros, Mario Mendoza, el dueño, el rey del thriller literario, lanzó su novela y nosotros hablamos precisamente sobre ese trabajo. Y entre esos estrenos literarios imperdibles para esta edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tengo el más reciente trabajo literario de Mario Mendoza, que nos está acompañando en el set de Caracol con esta que es su última novela, La Hora de los Lobos. Mario, bienvenido y hablemos sobre cuál es ese eje de esta novela, su último trabajo, que hace escasas 2 semanas lo estábamos viendo en librerías, pero que está próximo a hacerse el estreno mundial. Bueno, mil gracias por la invitación. Yo creo que cuando en Colombia pensamos el mundo de la mafia o el mundo de los grupos delincuentes, siempre nos vamos al mundo del narco de los años 80, 90. Pero la pregunta por cómo operan esos grupos hoy en día se parecerá a lo que era el cartel de Medellín o el cartel de Cali, y evidentemente que no, evidentemente que ha cambiado mucho. Los imaginarios son distintos, el universo es otra cosa, y la pregunta por esos universos y esos imaginarios fue lo que me condujo a escribir La Hora de los Lobos. Hablemos de cómo usted refleja también ese sentimiento, ese espíritu muy colombiano que encarna Bruno y que encarna casi todos los personajes que usted ilustra en esta novela. Colombia no solo es un país desigual, sino es un país que padece una enfermedad crónica, que es un clasismo aberrante, es un clasismo incluso inconsciente. La gente cree que no son clasistas, pero cuando de repente van a ver sus vidas privadas, sus amigos, sus parejas, etcétera, se dan cuenta que sí, que han practicado esa enfermedad y que la padecen sin darse cuenta. Bruno Guerrero es un personaje que siente eso desde niño, se da cuenta de la segregación, de la marginación, se da cuenta que está en extramuros y por primera vez en algún momento, siendo un niño todavía, un joven de colegio, cruza de una ciudad marginada como la suya a una ciudad cosmopolita, de restaurantes elegantes, de un mundo muy fashion, de centros comerciales suntuosos, y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo es posible que nosotros vivamos al otro lado de ese modo en el que vivimos? Eso va creando una actitud de confrontación, de guerra, y empieza la novela de ese modo, con alguien que se va a oponer a ese mundo permanentemente. Mario, usted constantemente utiliza a Bogotá como ese protagonista latente, como esa ciudad que todo el tiempo están pasando cosas y donde literalmente durante todo el transcurso hay diferentes puntos altos y bajos. ¿Cómo usted articula Bogotá en esta novela? Para mí Bogotá es una metáfora en general de América Latina. Puede ser Lima, puede ser Río de Janeiro, ¿verdad? Puede ser Ciudad de México. Son los nuevos arquetipos de las ciudades entrópicas, tercermundistas, caóticas. Yo creí que había narrado Bogotá
Y cuando me hice la pregunta por estos nuevos grupos y por estas nuevas mafias que están operando en la actualidad, me di cuenta que no, me di cuenta que tenía que volver a la profundidad de la ciudad para entenderla. Somos una ciudad agresiva, violenta, y por eso sobrevivir acá es un acto heroico indudablemente. Mario, La Hora de los Lobos también toca algo muy bello y muy a profundidad porque está directamente ligado con el personaje principal, y es el tema de las artes marciales. ¿Cómo fue ese camino suyo como escritor de investigar sobre este mundo e involucrarse completamente para que Bruno fuese todo un maestro de las artes marciales? Hoy en día, un mafioso que tenga 35, 40 años es una persona que se ha tatuado en Bangkok o se ha tatuado en Japón, son seguidores de la yakuza japonesa, están ligados al anime, a la novela gráfica y al cómic también japonés, al manga, son seguidores del cine de Tarantino, por ejemplo, van al gimnasio, hacen pesas, corren, son practicantes de deportes extremos, es otro mundo completamente distinto. Entonces, el deseo de La Hora de los Lobos es de entrar a las mafias y a los nuevos grupos y entender esos imaginarios, y Bruno poco a poco va entrando también en las artes marciales porque todos ellos son seguidores del tai chi, del karate, del kung fu, etc. Mario, hay otro tema interesante en ese punto álgido de la novela, y es puntualmente cuando el personaje principal se ve envuelto en este sistemático proceso en el que está cooptado el Estado, en el que el Estado está directamente involucrado con la mafia y con el crimen organizado. Eso no es nada ajeno a lo que vivimos diariamente en toda Latinoamérica. ¿Cómo usted dice ese guiño entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en su libro? Yo creo que cuando Joe Toft, el director de la DEA en Colombia, salió de Colombia hace 25 años y dijo: Colombia es una narcodemocracia, todos nos rasgamos las vestiduras, todos nos ofendimos, salieron los medios de comunicación a decir que eso era el colmo, que nos había insultado Joe Toft, etc. 25 años después sabemos que tenía la razón, que en efecto, tal cual, nosotros somos ya un narcoestado y una narcodemocracia. Y es mejor enfrentarlo, es mejor decirlo de frente y es mejor asumirlo y aceptarlo para empezar a desarticular y poder regresar a una institucionalidad y a una democracia viable. Mario, y ya para finalizar, en esa disección del personaje principal, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la bondad en ese Bruno Guerrero? Yo he dicho siempre que la esperanza es un discurso sumamente peligroso porque nos pone todo en un punto que es, sí, es grave, pero no tanto. Todavía tenemos esperanza. No, yo creo que hay que quitarnos la esperanza de encima y hay que aceptar que vamos a unos niveles de degradación y de entropía sumamente peligrosos. Pasamos el punto de no retorno, no hemos sido capaces de revisar ni de corregir y las consecuencias las tenemos a la vista. Ya matamos a un candidato a la presidencia de la República y tenemos a los 3 principales candidatos en las encuestas todos amenazados igual. Es decir, vamos empeorando de una manera muy, muy peligrosa. Pues Mario, muchas gracias por este espacio en Noticias Caracol con esta que es su última novela. Gracias por estar pendiente de los libros, muchas gracias. Y entre esos estrenos literarios también tenemos Líbranos del Mal, de la editorial Calixta, y precisamente narra un hecho real que sucedió en México, un secuestro inédito. Esta novela periodística precisamente habla del padre Juan Carlos Ackerman, el primer sacerdote en ser rescatado con vida de un secuestro en México. El libro tardó 10 años de investigación y desde ese secuestro religioso se trata de hacer una cronología de 10 años en concreto, desde que él ha sido secuestrado hasta la resolución de ese problema. Un libro que habla de la incertidumbre, el miedo y la fe. Y precisamente tuvimos al sacerdote que estuvo en Colombia para el lanzamiento de ese libro y esto nos dijo. Así fue la situación de este libro, lo va explicando con quién hablé, cuando hablé con mi hermana, cuando me comuniqué con mi mamá, cómo toda mi familia se involucró sin yo saber que dentro del cautiverio toda mi familia estaba participando en el rescate, hasta que se da al final el desenlace donde gracias a Dios salgo vivo en medio de un operativo tremendo de rescate, efectivamente. Y así fue como sucedió esto, esta historia de este libro tan hermoso que habla de
dolor, de tristeza, a veces de quebrarse la fe, pero también habla de fortaleza y de saber que para Dios no hay imposibles. Y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá no solo están periodistas y escritores consagrados, sino también esas nuevas promesas. Y precisamente les traemos la historia de una niña de 14 años que ha escrito más de 200 poemas y desea con todas sus fuerzas en convertirse en Premio Nobel de Literatura. Juzgar al mal, eso es muy fácil, pero no es fácil ser el mal. El mal jamás recibe una sonrisa o tan solo un abrazo. El mal es señalado y odiado. El mal quiere cambiar, pero no puede. Con tan solo 14 años, esta norte santandereana llegó pisando fuerte a la Feria del Libro en Bogotá con el lanzamiento de su primer libro titulado Rebelde Revolución. Su obra, cargada de sensibilidad y reflexión, ha llamado la atención por la madurez de sus pensamientos y la intensidad de su voz poética. Es necesario a veces entenderse a sí mismos a través de algún reflejo. ¿Y qué mejor reflejo que el arte? ¿Qué mejor reflejo que eso que nace desde nuestro corazón? Y es que eso es lo que más me gusta del arte a mí, que es tan personal, es tan único, tiene tanta esencia, porque nadie escribe igual que nadie. Todos tenemos algo que nos diferencia. Entre sus metas se encuentra ganar el Premio Nobel de Literatura y convertirse en comunicadora social, demostrando que su vocación va más allá de las letras y apunta también a la transformación social. Yo quiero ser comunicadora social y tengo la proyección de estudiar Derecho al mismo tiempo en paralelo. Yo sé que puedo con ambas cosas. Yo espero y sé que voy a lograr algún día ser Nobel de Literatura en este país. Si yo pudiera darle un consejo a los jóvenes, yo creo que sería ese, que no perdiéramos la belleza de nuestro arte, la danza, el teatro, la pintura, el dibujo, no solamente es la literatura, porque de verdad el arte es algo que se está perdiendo hoy en día. Su pasión por la escritura no solo se refleja en sus versos, sino también en la claridad con la que expresa sus ideas sobre el mundo que la rodea. Sin duda, su historia es un ejemplo inspirador del talento emergente que florece en las regiones de Colombia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención porque hace pocos minutos el ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció frente a la investigación publicada por el diario The New York Times en la que señala que presuntamente una mina ilegal de oro estaría operando en una base militar colombiana. Fabiana Contreras, ¿qué dice el ministro? Así es, por medio de su cuenta de X, el jefe de la cartera de defensa ordenó una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos denunciados por el medio estadounidense y con el resultado de estas tomar medidas correspondientes. El ministro ratificó que no tolerará ninguna relación entre miembros del sector defensa con economías criminales. Esto pues al tener en cuenta que la investigación del diario The New York Times denunció que una mina ilegal del grupo al margen de la ley se extiende presuntamente hasta parte de una base militar en Caucasia, Antioquia. El ministro de Defensa reiteró también su disposición de actuar de manera articulada con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley. 2 de la tarde, 11 minutos. Con distintos eventos, hoy el mundo conmemora 40 años de la explosión de Chernóbil, un hecho considerado como el peor accidente nuclear de la historia que aún deja afectaciones en la zona. Desde el Vaticano, el Papa León XIV se refirió al tema y dijo que el riesgo de repetir un hecho como este siempre está latente. Sigue siendo una advertencia sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más potentes. Encomendamos a la misericordia de Dios a las víctimas y a quienes aún sufren sus consecuencias. Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad para que todo uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz. Durante la madrugada del 26 de abril de 1986, 2 explosiones sacudieron la planta de energía nuclear de Chernóbil, en ese entonces perteneciente a la Unión Soviética, lo que es hoy territorio de Ucrania. Y aunque esto ocurrió hace 40 años, las consecuencias aún se mantienen y sobre esto nos habla nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita. La explosión de un reactor en la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania,
hace 40 años dejó consecuencias humanas, políticas y económicas que aún se sienten hoy en día. Y aquí les cuento, Chernóbil queda en Ucrania, aquí al norte de Kiev, en la frontera con Bielorrusia. Y hace 40 años, en medio de unas pruebas que estaban haciendo, explotó uno de los reactores nucleares. Esto afectó no solamente a las 55.000 personas que vivían ahí, sino a muchas de las personas que trabajaron en su limpieza y en la recolección de radiación, no solo en Ucrania. Si vemos este mapa, vemos que a la semana, este es un mapa del 3 de mayo, a la semana la nube de radiación de Chernóbil había cubierto a toda Europa en mayor o menor grado y hacia el lado donde iban los vientos, hacia el oeste, pero llegó hasta Francia y muy poco ya a España también. Es decir, una explosión que afectó a todo el continente. Y esto se dio y tuvo consecuencias, como les decía, humanas. Más de 1 millón de personas afectadas, aquí hablamos de cáncer de tiroides, toda clase de enfermedades, problemas de fertilidad, pero también hubo otros gastos y afectación a la infraestructura. Y es que en ese momento el entonces presidente de la Unión Soviética, líder de la Unión Soviética, Gorbachev, llevaba 1 año en el poder y solo semanas antes se había dicho que su mandato se iba a caracterizar por el glasnost. Esto quiere decir transparencia. Yo le voy a hablar a los soviéticos contándoles siempre la verdad. Y les cuento algo, se demoró 40 horas en avisar de lo que había pasado en Chernóbil. Esto generó caos, como veíamos, en Ucrania y en Europa. Colombia decide 2026, faltan 34 días, 12 horas, 7 minutos y 29 segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y es momento justamente a las 2 de la tarde, 14 minutos, para iniciar el radar de la política, y lo hacemos con las correrías y actividades de algunos candidatos a la presidencia de la República. ¿En qué han estado los aspirantes durante este fin de semana? Les contamos. El candidato presidencial Abelardo de las Priellas sigue recorriendo el archipiélago de San Andrés. Desde allí conversó con la comunidad raizal y los pescadores de esta parte del territorio nacional y compartió sus propuestas para mover la economía de la isla. Si nosotros logramos hacer de la pesca una industria y una empresa seria de verdad, los pescadores que se retiran, que tienen participación en ello, pueden vivir de esa participación. Claro, pero tenemos que pensar cómo lo hacemos porque el Estado tiene muchas cargas. Sergio Fajardo, aunque no está en plaza pública, esta mañana denunció un presunto ataque digital. Según explicaron, durante estos días han recibido un volumen inusual de comentarios en sus redes sociales con mensajes de apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. Fajardo hizo un llamado a que la contienda se desarrolle de manera transparente y respetuosa. Mauricio Liscano desde Nariño se comprometió con los ciudadanos a convertir el departamento en un eje de turismo, cultura y seguridad para el país. Entre sus principales propuestas está el fortalecimiento del puerto de Tumaco como motor económico. Para Nariño vamos a hacer la vía al Estanquillo, el puerto de Tumaco, trabajar en un distrito cultural acá para Pasto, seguridad, oportunidades, turismo. Por su parte, Luis Gilberto Murillo llegó hoy a Bogotá después de una gira por Florencia y Cali. El aspirante a la presidencia de la República espera consolidar su bandera de campaña La Oportunidad es Colombia, con el que busca escuchar a los bogotanos para que sus ideas formen parte directa de la hoja de ruta del país. El ciudadano a pie, el comerciante, el vendedor ambulante no tiene tiempo para ese juego de palabras y de debates y lo que hacen los otros candidatos de buscar titulares. La gente lo que quiere son soluciones y por eso nosotros estamos diciendo menos retórica y más resultados. La candidata Paloma Valencia en las últimas horas estuvo en el Valle del Cauca después de suspender su agenda por Antioquia. La aspirante hoy no tuvo agenda pública y el equipo de campaña de Iván Cepeda esta mañana se tomó Kennedy para homenajear la memoria de Manuel Cepeda, padre del candidato. En el evento no estuvo el aspirante. Ahora hablemos de la segunda etapa de la paz electoral que empieza esta semana. En las pasadas elecciones a Congreso, la Procuraduría lideró una estrategia que se denominó Paz Electoral, que contenía varias acciones para garantizar el buen desarrollo de la contienda. En el radar de la política conocimos que se viene una segunda etapa enfocada en las presidenciales. En esta ocasión habrá una campaña que busca erradicar la indebida participación en política de funcionarios públicos. La idea es que esta nueva fase de la paz electoral, que tendrá
otros ejes temáticos empiece 33 días antes de la fecha de la elección. Y estamos, como les mencionábamos, a 34 días de las elecciones presidenciales y a continuación también les vamos a mostrar algunas de las fechas clave del proceso. El 30 de abril vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales o inhabilidades sobrevinientes. También el 15 de mayo se hará la designación de comisiones escrutadoras y claveros. El 16 es la fecha límite para la designación de jurados de votación. El 21 de mayo se publicarán las listas de jurados. 4 días después, el 25, se inicia el periodo de votación en el exterior y también es la fecha límite para la postulación de testigos electorales. El 30 de mayo empezará la ley seca y al día siguiente serán las elecciones. Y de esta manera terminamos el radar de la política y nos vamos también para una pausa para comerciales. Ya regresamos con más aquí en Noticias Caracol. Y siendo las 2:28 de la tarde, nos conectamos nuevamente en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en esta versión 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y les tenemos un libro, bueno, puntualmente nuestra compañera, la doctora Fernanda, habló con una autora ecuatoriana sobre lo que sucede puntualmente cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad muy grave y esto fue lo que nos dijo en la entrevista. Hola, un saludo muy especial desde esta fiesta de la literatura. Hoy tengo la dicha de acompañarlos con una pieza poderosa, profundamente sensible y honesta. Se trata de Cuerpo Down, memoria de un diagnóstico, el recorrido, el camino, la transformación de una madre a partir del día del diagnóstico de su hija que marca un antes y después. Ella es la escritora Monse Arosemena, ecuatoriana. Bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo un poco sobre este libro, Cuerpo Down. Monse, empecemos por ese día D, el día en el que te enfrentas a lo inesperado y que incluso tú dices debería llamarse el día R. Sí, por supuesto. Bueno, el día D... creo que no solamente para un diagnóstico de síndrome de Down, sino en general cuando uno recibe un diagnóstico médico, es un momento transformador que marca un antes y un después en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, pues yo lo que quise fue un poco matizar porque el momento R o el día R es finalmente el de la revelación en el que el diagnóstico se confirma o se descarta. Bueno, tú lo dices claramente en el libro, debo enfrentar una nueva forma de ser madre y es ese camino de aprendizaje, pero tú haces énfasis en algo que me parece muy hermoso y es también desaprender. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente es una nueva realidad. El síndrome de Down es algo un poco menos común, que te obliga a olvidarte y a hacer un borrón y cuenta nueva sobre lo que sabías que era ser madre. Los niños con síndrome de Down tienen hitos de desarrollo que son distintos, entonces tienes que volver al inicio y mirarlos de una manera distinta, con más paciencia, abierta a la incertidumbre. Entonces sí creo que es una maternidad distinta, ¿no? Incluso tú hablas de mamá terapeuta, ¿no? Monse, aquí en el libro tú dejas y abres una puerta, diría yo, para mostrar que también es un camino de espinas. Y me gusta mucho eso porque a veces solemos romantizar ciertas situaciones y condiciones en la vida. Incluso hay una frase cuando tú empiezas en el momento del parto donde dices, ella es ese cuerpo down que me aterroriza, sin embargo la adoro. Por supuesto, porque no deja de ser mi hija, es este ser al que le he dado la vida. Sin embargo, viene con ciertas implicaciones que producen cierto miedo, rechazo, dudas de si es que quiero entrar a este mundo a la fuerza, porque no es algo que decides, como en muchos casos las mujeres decidimos ser madres, a veces viene un poco por accidente, pero cuando decides ser madre es algo que has anhelado, que has querido, que has deseado, pero el recibir un diagnóstico como este pues es algo que te cae de golpe y porrazo y que de buenas a primeras tienes que aceptar, asimilar, procesar. Bueno, aquí también hay un ejercicio de terapia para ti, un ejercicio de catarsis. Tú dices, todo este avispero de pensamientos, de emociones, de preguntas, de dudas, de sentimientos, incluso como la culpa, y encuentras aquí un recurso para liberar todas esas angustias. Bueno, sí, la idea es que yo necesitaba volver a ese lugar
para entender las emociones y cómo esta persona, que soy yo al día de hoy, no era la misma que cuando recibió el diagnóstico. Hay un cambio de emociones, un cambio de sentir, de vivir el mundo, pero también hay un cambio de mirada en ese texto. Muchísimas gracias. De manera de despedida, por favor, Monse, y también como invitación a todos para que no se pierdan esta feria, léenos un fragmento de tu libro. Claro que sí. El cuerpo Down es una rareza para la mayoría de los paisajes de nuestra especie. Empecé a descubrir lo que es un cuerpo Down en medio del miedo. Y entre esos otros títulos que se han estrenado durante estos días está Crear Confianza, de Luis Ernesto Gómez. Él es un economista que nos habla precisamente de la confianza como ese motor invisible que mueve a las personas, a las sociedades y también las voluntades del mundo. Esto nos dijo a propósito de este lanzamiento que ya está en todas las librerías nacionales. ¿Qué tienen en común Jeff Bezos, los fundadores de Airbnb y los creadores del Bitcoin? Que entendieron algo antes que el resto del mundo. En un mercado de miles de millones de personas, si logras que dos desconocidos decidan confiar el uno en el otro, puedes construir un imperio empresarial. Porque la confianza es el activo más valioso y escaso de nuestros tiempos. Airbnb funciona porque confías en dormir en la casa de un desconocido. Amazon funciona porque giras miles de pesos al exterior y confías que tu compra llegará. Y Bitcoin funciona sin un país o sin un banco central que la respalde porque confías en la cadena digital que soporta cada transacción. Porque la confianza es como el toque del rey Midas. Donde hay confianza, el valor se multiplica. Y entre esos eventos destacados de esta tarde está a las 5:30 el conversatorio de Pilar Quintana con su última novela Noche Negra, para hablar precisamente de la mujer, el rol de ella y también la literatura de las grandes personalidades de este país. Nosotros seguiremos desde aquí, desde Corferias, reportando todo lo que sucede en este universo de libros y literatura. A 35 días de la primera vuelta presidencial, medimos las preferencias electorales de los colombianos. Noticias Caracol, Blue Radio e Infamer presentan la encuesta. Estamos aquí en esta herramienta que en cada proceso electoral es importante para medir las tendencias, para medir las intenciones de voto. ¿Cómo votarían si las elecciones de primera vuelta fueran mañana? ¿Cuál sería su intención de voto para una segunda vuelta presidencial? La encuesta Infamer. Esta noche en la edición de las 7 y mañana el análisis en la primera edición de Noticias y en Mañanas Blue. Noticias Caracol. Primero la gente. Y así terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.